con el desarrollo del ejercicio. Entonces, vamos a hacer, digamos, unas cuantas cosas más en Word. Y hay un ejercicio que yo les traigo para que ustedes lo desarrollen que vale el 50% del examen. Entonces vamos a, como les mencioné el día de ayer, pues ya es poco lo que en realidad nos hacía falta de tocar dentro del tema de Word, porque mañana pues tenemos el examen. Entonces el examen está programado para que lo inicien a las 8 de la noche, ¿verdad? Allí ustedes van a tener para poderlo subir digamos que toda la noche. Y les he colocado esta otra como especie de práctica para el día de ahora, para no tener que abarcar o para no tener que hacer el examen tan largo. El examen de mañana creo que tiene como 5 puntos nada más. Entonces, y es siempre, ¿verdad? Sobre lo mismo, sobre Word. Entonces, el día de ahora vamos a continuar, como les decía, vamos a continuar con el documento que estábamos trabajando el día de ayer. Entonces, vamos a realizar algunas otras funciones o a utilizar otros comandos que tenemos dentro de Word. Habíamos visto, haciendo un poquito de recuento, ¿verdad? Habíamos visto cómo hacer índices, ¿verdad? Cómo generar la tabla dinámica mediante los estilos que se encuentran en la pestaña de inicio, ¿verdad? Todos estos estilos que nos ayudan a ir seleccionando como el nivel del tema con el documento que estamos trabajando. Entonces también vimos el hecho de poder dividir el texto en varias columnas. Vimos también cómo insertar eh, portadas, cómo cambiar el estilo de las portadas, cómo seleccionar texto y cambiarle, ¿verdad?, el tipo de letra a todo el texto que tenemos en el documento. Eso si se recuerdan, pues nos venimos acá a seleccionar todo y cuando ya lo teníamos todo seleccionado, pues hicimos los cambios en el formato del texto. Vimos también cómo insertar este tipo de elementos que son los SMART, que mencionamos que nos ayudan a darle una forma diferente, ¿verdad?, a nuestro documento. Dijimos también que para agregar como niveles, por así decirlo, dentro del SMART, tenemos que utilizar la ventana de ayuda o la ventana del texto que se nos presenta en el momento en que activamos el SMART. Entonces dijimos que para agregar más elementos nos íbamos a ubicar en el lugar, ¿verdad?, donde queremos agregar elementos, pero dentro del cuadro de texto. No lo vamos a hacer en el SMART directamente, sino que lo vamos a hacer dentro del cuadro de texto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que se me agregue una nueva figura entre el 2500 y el 500 AC, entonces yo me voy a ubicar acá en la parte final, en el elemento final que está dentro de la figura esta de 2500. Entonces le voy a presionar la tecla Enter y luego la tecla Backspace para que se me ubique en el mismo nivel. Y para agregar los otros dos elementos para que tengan este texto, digamos, le presiono siempre Enter y luego la tecla Tab para que me lo ubique adentro, ¿verdad?, de como el elemento principal. Y si quiero eliminarlos, porque puede ser, ¿verdad?, que no los quiera
que no quiera agregar, sino que eliminar de los elementos que ya trae preestablecidos, pues me voy con la tecla Backspace. Con la tecla Backspace voy eliminando los diferentes elementos o las diferentes secciones de las que está compuesta el Smart. También agregamos o usamos la parte de convertir texto en tabla y convertir tabla en texto, que es una funcionalidad que tiene, ¿verdad?, directamente el Word. Entonces, seleccionamos este texto, nos venimos a la pestaña de insertar y en la pestaña de insertar seleccionamos el comando tabla y allí tenemos la opción de convertir texto en tabla. Entonces, él nos muestra un previo de cómo podemos nosotros ir como definiendo la estructura que tendría nuestra tabla. Entonces dijimos que lo podíamos hacer mediante párrafos, si le dábamos a aceptar, pues así se nos podría mostrar, ¿verdad?, la tabla. Y si no, pues teníamos también otras opciones para poder convertir ese texto en tabla. Entonces podíamos definir que lo hiciera por medio de otro y acá le colocábamos el carácter que nosotros queríamos que como que se tomara en cuenta, ¿verdad? Dentro de los diferentes como símbolos que trae o tiene el documento que en ese, bueno, el bloque de texto que en ese momento nosotros teníamos seleccionado. Y dependiendo del elemento que nosotros tomemos en cuenta, pues él nos muestra un previo de cuántas columnas y cuántas filas se estarían insertando en base a la separación que nosotros hemos tomado para el texto. Entonces, y ahí teníamos, ¿verdad?, otra forma de utilizar algunas herramientas de Word. También vimos que lo que nosotros tengamos en tabla, también lo podemos hacer la función inversa, pasarlo a texto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es tener activa la tabla, y al tener activa la tabla, pues tenemos en la parte de arriba, en el menú, tenemos la opción de disposición y allí nos dice convertir texto a, ¿verdad? Entonces, nosotros, como es la acción inversa de convertir el texto a tabla, pues vamos igual a seleccionar por medio de que yo quiero que él me separe y me elimine la tabla y me deje solamente el texto. Entonces, allí, si se fijan, me da una cosa rara, ¿verdad? Me da unos espacios. Es porque no está bien la selección que yo hice para poder separar. Porque si no mal recuerdo, creo que le había puesto acá una coma. Entonces, allí sí, ya me lo vuelve. Entonces, vimos también esa parte, ¿verdad? Esa herramienta. Ok. Dentro de Word también tenemos la opción de copiar el formato. Entonces, creo que se los mencioné el día de ayer. Si ustedes se ubican en una línea donde ustedes quieren o lo que ustedes quieren copiar el formato a otro bloque de texto, ustedes se ubican en la línea, se vienen acá donde dice copiar formato, se les va a mostrar esa como brochita y luego se ubican en el bloque de texto al que le quieren aplicar ese mismo formato. Entonces lo voy a hacer por acá. Quiero ver, digamos que es este bloque el que yo quiero. Y ahí está. Él me aplica el mismo formato de texto para no tener que estar, ¿verdad?, en aquella, digamos,
que están viendo, digamos acá, ok, dicen ustedes, este tiene formato Times New Roman 12 y vienen y se lo van a aplicar a otro, pero cuando llegan a la parte del documento que querían o a donde quieren aplicar el mismo formato, ya se les olvidó, se tienen que regresar y están en eso, ¿verdad? Entonces, para eso, pues existe esta funcionalidad dentro de Word. Ahora bien, espérenme, vamos a cambiar. Ahora bien, ese es para la función de copiar formato. También tenemos la opción del portapapeles. Por ejemplo, si digamos aquellas personas que trabajan como documentos legales, documentos formales, en los que tienen que ir repitiendo ciertos párrafos, ¿sí? Porque así es la estructura del documento que ustedes se están elaborando. Entonces, ¿qué pueden hacer? Vienen ustedes, ¿verdad? Seleccionan el texto o el elemento o lo que sea, ¿verdad? Que ustedes quieren ir copiando o quieren ir agregando eh, en diferentes áreas del documento. Ustedes lo seleccionan, lo copian y activan el portapapeles. ¿Sí? Al tener activo el portapapeles, ¿en qué les ayuda? En que ustedes pueden seguir haciendo sus correcciones, ¿verdad? Dentro del documento y cuando ya lleguen digamos, al momento en que tienen que pegar este elemento, pues entonces ustedes nada más se ubican, digamos que va a ser acá donde yo quiero pegar este texto, entonces se ubican acá y seleccionan el elemento que han copiado, le dan clic acá y aquí tienen la opción de pegar. Entonces pegan y ahí tienen el elemento ya pegado. Se van y digamos que lo van o necesitan también agregar en esta sección o en esta parte del documento. Vuelven a repetir y vuelven a pegar. Entonces, y no tienen que estar, ¿verdad? Con el copy pega, con el copy pega. Si yo quiero, por ejemplo, esta imagen es la que quiero ir insertando. Voy a seleccionar una más pequeña. Acá hay una más pequeña. Si ustedes quieren, por ejemplo, esta imagen, tenerla en el portapapeles, igual. Solamente es de seleccionar el elemento, decirle copiar y luego ubicarse en el lugar del documento donde quieren ir pegando. Y ahí tienen ya. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos copiando y pegando, ¿verdad? Y lo hacemos con lo tradicional, copy-pegue, seleccionamos el elemento, le decimos copiar, lo vamos a pegar, de ahí seleccionamos otro elemento y volvemos a repetir el copy-pega, o sea, el elemento anterior lo perdimos. Entre comillas, ¿verdad? Lo perdimos y tenemos que, si quisiéramos volver a pegar este bloque de texto, tendría que volver a ir a donde lo tengo y copiarlo y pegarlo. Entonces, con esta funcionalidad no necesito hacer eso, porque como ya tengo activado como, digamos, como la carpeta donde yo voy almacenando los elementos que quiero ir teniendo dentro del portapapeles, después solamente los voy eligiendo. Entonces, aquí ustedes pueden elegir o pueden guardar dentro del portapapeles tanto texto como imágenes. Digamos que es esto, ¿verdad? Lo que yo quiero, igual lo copio. Entonces, acá no sé si me lo vamos a ver si me lo agrega. Ahí está, no.
pero creo que no lo seleccioné todo. Ahora creo que sí. Ahí está, no lo había seleccionado todo. Entonces, igual, ¿verdad? Entonces, digamos que lo quiero pegar acá. Ahí lo tengo pegado. Y ya no lo tengo que estar diseñando, sino que ya lo tengo allí. Entonces, esta es otra herramienta que ustedes pueden hacer uso, como les repito, cuando ustedes están creando documentos y dentro de ese documento, pues ustedes tienen que ir repitiendo algunos bloques de texto, algunas imágenes, algunos elementos, pues lo pueden hacer de esta forma. Para eliminarlo, pues le dicen clic acá, le dicen clic en eliminar y pues se les va borrando. La capacidad de almacenamiento del portapapeles creo que es de 25 elementos. Al llegar al 26 no es que les va a decir, hey, mire, ya no cabe, ¿verdad? Ya cubrió su cantidad máxima. No, lo que hace es que borra el primer elemento que ustedes agregaron y agrega el nuevo. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, sí, o sea, creo yo que no habría necesidad, ¿verdad? O no sé, dependiendo del documento que ustedes estén trabajando, de tener tantos elementos dentro del portapapeles, pero si pues así fuera, no hay ningún problema. Como les digo, tiene una capacidad máxima de 25 elementos y ustedes pues... si hay alguno que consideran que ya no lo van a seguir utilizando, pues simple y sencillamente se vienen al elemento y le dicen eliminar. Entonces, para que les vaya generando espacio, ¿verdad? Espacio libre. Y si quieren, pues eliminarlo todo, entonces le dicen borrar todo. Y ahí el portapapeles, pues ya les va quedando libre, ya les va quedando vacío para los siguientes elementos que ustedes vayan a agregar en el documento. Ok. Eh, El insertar tablas ya lo vimos el día de ayer, que nosotros pues tenemos acá la opción, ¿verdad? De ir seleccionando tantas filas y tantas columnas y para poder ir agregando, ¿verdad? O modificando el formato o la estructura de la tabla, pues ustedes tienen la opción de poder combinar, tienen la opción de dividir, ¿verdad? Ahí ustedes definen cuántas filas, cuántas columnas, pues ustedes van a dividir en esa celda. También vimos dentro de las tablas que podíamos cambiar las propiedades y en las propiedades pues le podemos decir primero pues que me la centre, ¿verdad? Que me centre todo el contenido de la tabla como tal. Que también si van a ser tablas bastante grandes que van a abarcar más de una página, pues podemos utilizar la opción que nos da dentro de las propiedades, el elegir que se vaya repitiendo una fila como encabezado dentro de cada página. Así, cuando se me pase, digamos, esta tabla a otra página, el encabezado se me va a mantener. Tengan cuidado, fíjense que yo no sé por qué, como que si ustedes esa configuración la toman o la especifican antes de que el contenido de la página pase el contenido de la tabla, perdón, pase a otra página, como que no se los toma. Entonces, a mí eso me ha sucedido en algunas ocasiones. Entonces, que yo vengo, agrego, ¿verdad? Mi tabla. Y yo decía, ok, yo sé que esta tabla, pues, según como está ubicada, pues yo voy a necesitar que
que se me repite el encabezado en todas las demás páginas donde vaya tomando pues más elementos, ¿verdad? La tabla. Entonces, yo lo definía desde un principio así, sin haber agregado información. Entonces, no sé por qué, pero no me lo aceptaba, no me aceptaba ese formato, ese cambio de formato que yo estaba agregando en ese momento. Pero podría ser que fuera digamos que algo que tenía mal o alguna deficiencia que tenía la versión del Office con el que yo estaba trabajando. Entonces, hoy con esta nueva versión en realidad no lo he probado, pero igual, ¿verdad? Tengan ustedes la precaución que cuando están diseñando las tablas, lo de que se repite el encabezado, háganlo hasta el final, hasta que ustedes ya hayan terminado de ingresar toda la información, ¿verdad? Todas las filas, todas las columnas, etcétera, para que no les vaya a dar ese problema. Entonces, es una experiencia, ¿verdad? Que a mí me pasó, entonces yo se las comento por si en un momento dado, pues les puede ayudar. Ok, cuando tenemos las tablas, ¿verdad? Cuando tenemos activo acá el, el entorno de la tabla, dijimos que podíamos cambiarle el formato, ¿verdad? Ya tenemos algunos formatos que ya están preestablecidos y si no, pues nosotros podemos directamente nos ubicamos ya sea en una celda o en una fila, nos ubicamos y podemos decirle que cambie el, el color, ¿verdad? De toda la celda. Ustedes le pueden decir que la cambie para que vayan ustedes cambiando el formato como tal. También veíamos el día de ayer un poquito sobre el uso de fórmulas. El uso de fórmulas dentro de una tabla diseñada en Word. Y veíamos que podíamos utilizar funciones parecidas o semejantes o que tienen la misma acción que las que se encuentran en Excel. Entonces, y hacíamos, ¿verdad? Ahí algunos cálculos, la sumatoria o el porcentaje, o inclusive sacamos un valor máximo dentro del contenido que tenía en ese momento la tabla. Ok. Ahora vamos a ver siempre la pestaña insertar, pero con la opción de gráfico. Vamos a verlo con la opción de gráfico. Entonces, acá, ¿verdad? Digamos, a diferencia de Excel, ustedes pueden insertar un gráfico sin haber todavía ingresado la información que quieren que se refleje en ese gráfico. En cambio, en Excel no, ¿verdad? Tomamos de la tablita, del cuadrito del que nosotros vamos a tomar la información para generar el gráfico, tenemos que tener ya la tablita para poder generar el gráfico. Aquí no, aquí es al revés. Entonces, digamos que yo voy a seleccionar un gráfico de tipo columna. Todos los elementos tienen asociado un nombre, ¿verdad? Acá por ejemplo, es columnas agrupadas, aquí tenemos columnas apiladas, columnas al 100% y así, ¿verdad? Columna agrupada 3D, etcétera. Igual, digamos, en el tipo de gráfico circular, tenemos el circular, circular 3D y así sucesivamente. El de barras de la misma forma. O sea, menciono a estos tres porque son como que los más utilizados, ¿verdad? Son los que nosotros más usamos. Entonces voy a seleccionar el tipo de gráfico columna
Y dentro de este columnas, me voy a quedar con el de columnas agrupadas, que es el tradicional. Y le doy a aceptar. Entonces vamos a esperar a que se me genere. Acá tengo la vista, como digamos, la vista previa de nuestro gráfico. Y él relaciona o asocia el gráfico con una tablita en Excel para que nosotros podamos ir ingresando la información o los datos que necesitamos que se presenten dentro del gráfico como tal. Si bien es cierto, él nos muestra, digamos, una cantidad de filas y una cantidad de columnas, un encabezado y unos valores, ¿verdad? Que son los que nosotros estamos viendo en el gráfico. Esto nosotros lo podemos modificar. Por ejemplo, si yo quiero acá agregar una nueva columna, pues yo me ubico en el espacio en blanco. Digamos que se va a llamar serie 4 para llevar el correlativo, ¿verdad? Y él automáticamente me lo agrega. Sí, si se fijaron, él me lo agregó, ¿verdad? Directamente con la cantidad de filas que yo ya tengo preestablecidas. Si quiero hacer lo mismo en la parte de las filas, igual, me ubico acá y, digamos, coloco categoría 5. Entonces, fíjense que ahorita solamente tengo categoría 4. Entonces, ahí estoy agregando una categoría 5 y ahí está. ¿Por qué no me muestra las barras? Porque no tengo valores. Aquí está, no tengo valores, por eso es que él no me muestra nada ahí. Si yo empiezo a agregarle acá, digamos, él me va mostrando ya el resultado en el gráfico, porque es automático, ¿verdad? Es automático la forma en cómo él me va agregando los elementos en el gráfico. Entonces, aquí ya agregué columna y ya agregué fila. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero? Vamos a retroceder, ¿verdad? Vamos a deshacer lo que acabo de hacer. Entonces, este es digamos, los elementos que por defecto él me muestra cuando yo he seleccionado un tipo de gráfico. Entonces, ¿qué sucede si yo no quiero, digamos, una fila o una columna? Pues simple y sencillamente me ubico sobre la fila y le digo que me la elimine. Si es una fila, ¿verdad? La que yo quiero borrar. Y ella me la eliminó. Voy a deshacer. Y si lo que quiero, pues es una columna, de igual forma. Me ubico sobre la columna y le digo eliminar. Y allí él me elimina esa parte del gráfico. Entonces, con esto lo que quiero demostrarles es que yo no necesariamente me tengo que casar, ¿verdad? Con todos los elementos que él me presenta, sino que yo puedo ir modificando, puedo irlo estructurando a la necesidad que yo tenga en ese momento. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos acá, vamos a colocar, digamos, alumno 1. Que sería digamos, alumno 2. Lo que voy a representar son notas de 4 estudiantes. Aquí sería alumno 3, alumno 4. Aquí sería, ¿qué? La nota 1, la nota 2 y la nota 3. Y luego ingreso los valores. Aquí, digamos, este va a ser 10, 9.8.
Entonces ya ahí ya tengo ingresado mis valores y como se fueron fijando, pues automáticamente se me fue reflejando en el gráfico. Entonces, digamos que esa va a ser la información que yo necesito en mi gráfico. Entonces lo voy a cerrar y ahora me voy a configurar digamos, el formato del gráfico como tal. Entonces me voy a la parte del menú y me ubico en la pestaña diseño. Recuerden que cada elemento que nosotros agregamos a nuestro documento, él nos despliega una especie de menú diferente dependiendo del elemento que nosotros estemos agregando, insertando, trabajando, ¿verdad? Dentro de Word, dentro de la herramienta. Entonces, acá, en la parte, digamos, céntrica, tenemos diferentes estilos. Entonces, aquí, pues, ustedes pueden optar por alguno de los estilos que él ya tiene definidos. Y también, si se percatan, cada estilo tiene asociado un número, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para aquellas personas eh, que trabajan, no, que dan capacitaciones de Microsoft y que hacen o dan certificaciones de cada uno de los componentes del Office, ellos manejan estos estilos por medio del número, o sea, hacen referencia a este estilo por medio del nombre que le ha asociado a la herramienta, no simple y sencillamente dicen, ah, miren, váyanse y cámbiale el estilo a uno, ¿verdad? Que sale, por ponerles un ejemplo, con fondo negro, ¿verdad? Y las barritas pues salen rellenas, no, ellos manejan un nombre específico como quien dice el nombre técnico, ¿verdad? Que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, digamos que yo me voy a quedar con el estilo 13. Aunque yo haya seleccionado ese estilo, yo puedo cambiar, por ejemplo, los colores, solo ubicándome, como en este momento estoy en un gráfico de barras, pues yo puedo venirme acá, ¿verdad? Darle clic a los elementos o a todos los elementos o a uno en particular y con el botón derecho del mouse pues cambiar ese color de relleno. Si yo no quiero ese, si yo quiero otro color, pues simple y sencillamente lo voy cambiando individualmente si lo quiero hacer en forma individual y si no, pues lo puedo hacer en grupo. Ahí dependiendo, ¿verdad? Cómo ustedes le quieran cambiar el formato a los elementos que se me están presentando en el gráfico. Acá, por ejemplo, yo lo voy a seleccionar todos de un solo y voy a decir que los quiero en color rojo. Y los de tono gris, me vengo acá a relleno y este lo voy a poner con textura. Porque como recuerden que estamos con la misma herramienta, ¿verdad? Entonces, él me da digamos, las mismas opciones para algunos formatos que nosotros querramos modificar. Entonces voy a seleccionar ese tono y así puedo ir personalizando, ¿verdad? Los colores del gráfico, dependiendo obviamente qué es lo que yo estoy representando en este momento. Entonces, eso es para nada más el formato del gráfico. Pero, ¿qué sucede con los elementos? ¿A qué me refiero con los elementos? Como, por ejemplo, el subtítulo que tengo yo acá, ¿verdad? Los nombres que tengo dentro del eje de las X o dentro del eje de la Y. Esta parte que me sirve como para identificar a qué hace referencia cada uno de los temas. Entonces, estos elementos yo los puedo ir modificando.
Le puedo agregar algún otro elemento y cómo lo hago a través de esta pestañita que está acá, que dice al agregar elemento de gráfico. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo optar por los ejes, dice aquí horizontal primario. Si se fijan, lo que hace es que como que se me elimina, ¿verdad? La línea que divide el eje de las X. Y tengo el otro vertical primario, me elimina el eje de la Y, ya no visualizo yo eh, como la numeración, la escala con la que se ha diseñado el gráfico. Tenemos el título de los ejes. Aquí está, si se fijan ahí abajo se me mostró, dice título del eje. Aquí está el otro que es el vertical. El título del gráfico. Si yo no quiero título de gráfico, pues selecciono ninguno. Si lo quiero en la parte de arriba. Y este dice superpuesto centrado. Aquí lo que hace o la diferencia es como que las barras se vuelven un poquito más grandes y en esta otra pues quedan como en la parte de abajo, ¿verdad? Las etiquetas de datos, esto es bastante utilizado más que todo con los diagramas circulares. Entonces, ¿por qué? Porque si se fijan, ahí se me va mostrando el valor que estoy representando yo con esa figura y se me muestra en diferentes posiciones, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo sea que ustedes estimen que queda mejor, ¿verdad? Configurado el gráfico. Esta opción es bastante utilizada, como les decía, en los gráficos circulares, ¿sí? Porque en el circular, como que digamos, el elemento así, como que no mucho, ¿verdad? Nos dice, o no sé, tal vez no se visualizaría tan bien como haciendo así como un llamado, ¿verdad? Como un llamado. Entonces, y en esta opción, yo puedo ir identificando a qué, bueno, en este caso, ¿verdad? A qué alumno se refiere y luego el otro elemento, cuál es la nota, qué es lo que yo estoy representando en este gráfico. Entonces, me dice digamos, lo que yo tengo en mi eje X y me dice el valor del eje Y. Entonces, esta es una buena opción si ustedes eliminan, digamos, ¿verdad? El, la etiqueta del eje X y del eje Y, entonces acá tienen una forma de que la persona que va a leer el gráfico o que va a ver el gráfico, pues pueda orientarse de qué información es la que están viendo en ese momento en el gráfico, ¿verdad? Entonces, también ustedes tienen esta alternativa en la parte de configuración del gráfico. También tenemos la tabla de datos, ¿verdad? Si ustedes también quieren que tenga como mayor información de cuáles son los valores que están representando en el gráfico, pues también lo pueden hacer de esta forma. Entonces, acá dice con claves de leyenda, ¿por qué me sale? Lo voy a seleccionar porque me sale esta partecita de acá. Me dice el color al que estamos haciendo referencia en ese momento dentro del gráfico. Acá no, solamente me sale el nombre, digamos, de, del elemento que tengo, pero sin el color. En esta parte sí, ¿verdad? Entonces, igual, va a depender de cómo ustedes quieren ir representando su gráfico o cómo quieren que el gráfico les quede diseñado. Esta barra de error
Si se fijan, bueno, vamos a quitar las etiquetas. Ahí está, ya quité las etiquetas. Si se fijan, ahí me va dando como una cosita en la parte de arriba. Entonces, pero esto es más que todo para la parte estadística, ¿verdad? La parte estadística. Entonces, él toma como el valor, digamos, valor máximo que se ha presentado dentro del gráfico y ahí me va mostrando esta opción que dice barra de error. Esto es nuevo en esta versión de Word, porque en las versiones anteriores no teníamos esta parte. Entonces, las líneas de cuadrícula, o sea, es como el fondo, ¿verdad? Que tenemos detrás del gráfico que estamos en ese momento eh, modificando. Esto es otra forma de ir colocando las leyendas. Si no quiero que se me muestren, por ejemplo, en la parte de abajo, que es lo típico, lo normal, lo podemos ir colocando en diferentes ubicaciones del mismo gráfico. Entonces, allí tienen ustedes cómo ir, como les decía, configurando el gráfico. También el fondo lo podemos cambiar, ¿sí? Ahí ustedes pueden ir también cambiando el fondo del gráfico. Claro, tengan cuidado que haga, eh, que no se les vaya a ver así como que muy con colores así. Por ejemplo, este amarillo como que molesta un poquito la vista, ¿verdad? Entonces, esa, esa combinación de colores que ustedes vayan a utilizar, pues tengan un poquito de cuidado que ayude, ¿verdad? A la visualización del gráfico, así como a la comprensión de que no solamente les vaya, o sea, que en vez de ayudarles, pues les vaya a perjudicar en la representación que ustedes están realizando. Cuando hay ocasiones en que uno dice, ok, voy a seleccionar este tipo, voy a seleccionar un gráfico de barra, ¿verdad? Porque para mí así se representa bien. Pero cuando ustedes ya tienen la información agregada en su cuadrito de Excel que está asociado al gráfico, muy posiblemente no se les va a ver bien. O sea, lo que tenían planificado, pues ya viéndolo en el diseño, no cumple, ¿verdad? Con las expectativas o con el objetivo que ustedes tienen al estar realizando ese gráfico. Entonces, cuando lo tengan, pues ustedes pueden venir y cambiar, ¿verdad? Si ya no se quieren quedar con digamos que yo voy a seleccionar este otro, yo quiero el de barras, no quiero ese otro, pues ustedes lo cambian y la información allí se va a mantener. Claro, allí ya van a tener que, que validar, ¿verdad? Si se quedan siempre con esos mismos colores, con ese mismo fondo, con los mismos elementos del gráfico o lo van cambiando. Entonces, allí es cuestión de cómo ustedes quieren ir representando entre el estilo de columna y el estilo de barras, digamos que no hay mucha diferencia. Pero si ya ustedes optan por el circular, allí sí ya es otra cosa, ¿verdad? Si se fijan, como él nos da un previo, ya como que no se nos representa de igual forma, porque el gráfico circular pues no es o no está diseñado para este tipo de información que nosotros estamos representando en este momento. Entonces,
igual acá tenemos otros estilos, siempre dentro de la categoría de columnas que podemos ir seleccionando dependiendo, ¿verdad? De la información y cómo es que la queremos nosotros graficar. Entonces, acá entonces tenemos ya, ¿verdad? El último elemento que íbamos a ver dentro de la herramienta de Word. ¿Preguntas? No, ingeniero, por el momento no. Ok. Entonces, se llegó el momento en que ustedes trabajen, que hagan ya la parte práctica, pero ya ustedes solos. Voy a activarles en plataforma la actividad que van a realizar. Entonces acá en plataforma tienen habilitada esta actividad que dice actividad para primer parcial. Entonces vamos a ver en qué consiste la actividad. Ahí tienen ustedes un documento y la actividad consiste en dos partes. La primera van a diseñar un SMART, ¿sí? Ustedes van a seleccionar una plantilla que sea la más semejante a esta figura que está dentro del documento. Y en esa plantilla obviamente la van a tener que modificar, ¿verdad? Recuerden que para poder modificar las plantillas que están dentro del espacio de los Smart, ustedes van a jugar con la tecla Tab, con la tecla Enter y con la tecla Backspace para poder ir agregando o poder ir eliminando diferentes elementos. Entonces van a seleccionar la plantilla, van a eliminar o van a agregar elementos para que les quede esta figura igualita, porque sí tiene que ser igualita. Y cuando ya tengan ustedes la figura igualita, pues comienzan a ingresar la información. Primero los seres vivos, después esto, esto y esto. Cuando ya tengan ingresado el texto dentro del cuadro de texto que se les abre en la figura del Smart, van a cambiar los colores. O sea, yo acá les he colocado el verde, el celeste, el anaranjado y el azul. Ustedes van a elegir el color que ustedes quieran. Lo que sí que, digamos, el color de la figura de los seres vivos tiene que ser diferente de todas estas. Todos los que están en este nivel, animales, hongos y plantas, tienen que ser del mismo color, diferente de este, diferente de este y diferente de este. Lo mismo para el nivel donde están vertebrados, invertebrados, son flor y con flor, todos tienen que ser el mismo color, diferente de los otros. Y el último de la misma forma. Entonces, esta va a ser la primera práctica. Todo lo van a hacer en un solo documento en Word. Entonces, por eso les he colocado aquí que en la primera página ustedes van a ubicar este Smart. Luego, en la segunda página, ya se complica un poquito más porque van a hacer esta tabla. Entonces, no le van a poner información, solamente es el diseño de la tabla. Tiene que ir en la primera fila, resultados, materia informática, luego en una columna, nombre de alumno, aprobados y así. En ese mismo formato que está acá, o sea, esa misma distribución es la que ustedes van a hacer en la tabla. Le van a agregar una imagen del logo de la universidad, van a cambiar el fondo
de las celdas. Entonces toda esta fila, si se fijan, tiene como una especie de color grisito. Igual todo esto, o sea, lo que se está haciendo es diferenciando los encabezados con las celdas donde se debe de ir agregando información, ¿verdad? Y igual en la parte de abajo, en la parte del pie, digamos, de la tabla. El tipo de letra que van a utilizar es Arial 10. Van a hacer algunos ajustes, o sea, para que les quepa, ¿verdad? La tablita en la página, tienen que hacer algunos ajustes para que les quede igual. Si bien es cierto, este documento está en PDF, pero el documento original es realizado en Word. Entonces, ¿por qué se los hago mención? Porque me pueden decir, Inge, pero no cabe. Sí cabe. Sí cabe. Entonces, por eso es que yo les he puesto que deben de ajustar, ¿verdad? O deben de hacer los ajustes necesarios para que la tabla como tal o el cuadro les quepa en la página. Entonces, tomen en cuenta el tipo de letra, ¿verdad? El formato o el fondo que debe de llevar cada, digamos, la parte del encabezado y la parte de la parte de abajo de la tabla, y de igual forma acá en el Smart, porque aquí el tipo de letra tiene que ser Arial 12. ¿Sí? El tipo de letra es Arial 12 y lo que les dije de los colores tienen que ir diferente. El color ustedes lo definen, no tiene que ir necesariamente con estos colores que yo he colocado en la imagen, sino que ustedes lo van a definir. Cuando lo hayan terminado, van a guardar el archivo y lo van a subir, ¿verdad? Al espacio que se les ha dejado acá. Esta actividad vale 5 puntos para el parcial que tenemos el día de mañana. Entonces, ¿por qué lo he hecho así? Para que no venga tan cargado el examen. Entonces, van a realizar, como quien dice, ahorita ustedes están haciendo la mitad del examen y mañana van a hacer la otra mitad con otros elementos. Obviamente no es todo, ¿verdad? No es todo lo que hemos visto en Word, pero sí con algunos elementos que considero que son bastante importantes para la aplicación o sí, digamos, aplicación de la herramienta de Word. Ok, preguntas. Tienen para entregarla, o sea, no es que la van a entregar ya, pero lo mejor es que comiencen a utilizarla, perdón, que empiecen a realizarla. Tienen hasta el día de mañana para poderla entregar, pero es que ya comiencen, ¿verdad? Porque recuerden que mañana tenemos el examen. Y el examen está programado para el 30, o sea, para el viernes. O sea, tienen el examen, tienen para poderlo entregar hasta el viernes y esta actividad tienen para poderlo entregar hasta el día de mañana. Entonces, comience a realizar esta actividad y cualquier cosa, pues aquí estoy, ¿verdad? Para que ustedes me consulten, me digan y yo les pueda ayudar. Esta es la parte más fácil. Sí, en esta se van a tardar un poquito más porque hay que ir combinando, hay que ir dividiendo, hay que ir este, yéndose a las propiedades de tabla para que el contenido les quede centrado. Entonces, esta lleva un poquito de más trabajo. Ok, preguntas. Solo una duda, ingeniero. En formato de forma 0.5, solo recuérdeme a qué se refiere con eso. El formato de forma.
Sí, es Es en en la el... pregunta 2, pero yo creo que se refiere a que vale 0.5 de nota. Ah, esto. Sí. Este es el porcentaje, Ever. Sí, sí. Sí, este es el porcentaje. No, las indicaciones para el formato Ah, son ok. estas. Sí, es nada más el tipo de letra. Bueno, para este el tipo de letra, ¿verdad? Y para este el tipo de letra y que las figuras deben de ir con diferente color según el nivel que está haciendo referencia allí la figura. Ah, ok, gracias. Ujú. No se preocupe que no es el primero que me pregunta eso. Siempre se confunden. Voy a cambiar esta parte ya en las próximas.
Cualquier duda aquí estoy, ¿verdad?
¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, todo bien. Ok, gracias, Wendy.